Bien, el tema de hoy, chicos, es sobre los principios biomecánicos de preparación dentaria. Son todos los principios en los cuales debemos basar en cada uno de nuestros tallados. Se supone que ustedes ya han aprobado práctica, ya han tallado, pero es recordarles los conceptos que comprendan para que una restauración tenga éxito, debe permanecer firme en su sitio, por más estética que fuera, si el tallado no es bueno, no va a permanecer. Por tanto, lo que deben aprender en este tema es justamente asegurar la retención de sus futuras restauraciones en sus muñones tallados. Para esto se deben tallar los muñones respetando planos, morfología, etcétera, etcétera, que vamos a dar más adelante. Bien, son las 10, voy a llamar de atrás para adelante. Ventemillas, Carolina. Ventemillas, no está. Vargas, Astrid. Doctora. Vargas, está Vargas, ¿sí? Por si acaso voy a decirles que los que no cumplen con la asistencia indicada, el porcentaje de asistencia a estas clases, no voy a permitir entrar al primer parcial, de verdad. Voy a ser estricta en esto. Por tanto, necesito que ustedes estén presentes en estas clases. ¿Está bien? Bien, Vargas está. Ulloa Edith. Ulloa, Doctora, presente. ya tiene una falta, Ulloa, por si acaso, la primera clase. Torres Catusca. Torres, no está. Solís Rocío. Presente, doctorita, buen día. Muy bien. Y no abandonen, porque cualquier rato vuelvo a llamar. Y la verdad, si no les vuelvo a encontrar, es triple falta. Yo voy a sacar el 80% de asistencia con esas triples faltas más. Si no alcanzan a esto, van a tener que evitar entrar al primer parcial. Solís Yasmín. Llegó retrasada la anterior vez. Buen día, doctora. Solís Yasmín. Muy Presente, bien. doctora. Perfecto, ya la veo. Solís Kelly. Ya, doctora, presente. Muy bien. Sierra Alta. Se ha dormido la Sierra Alta. Sierra Alta. Sánchez Noemí. Doctora, presente. ¿Dónde está Sánchez? Que no la veo. Habla un Doctora, buenos poquito. días. Ahora sí. Romero José. Presente, doctora. Muy bien. Rioja Antonio. Rioja. Doctora. Está. Ya tiene una falta Rioja también. Rioja Malena. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Ramírez Rodrigo. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Kiruchi Linet. Doctora. Día, doctora, presente. Ya. Quintana Víctor. Presente, buen día, doctora. Buen día. Pozo Manuel. Pozo no está. Portugal Walter. Presente, doctora, buen día. Muy bien. Pinto Doctora. Yasmín. Presente, doctora, buen día. Pinto, no la veo. Ah, está. Ahora sí. Pinto Aquí, Pipín. Pinto Yasmín. Pinaya Delgado. Buen Pinaya día, doctora, Kelis. presente. ¿Dónde está que no la veo? Pinaya. Presente, doctora. Ya. Pilco Jael. Presente, doctora. Pilco. Muy bien. Parra René. Buenos días, doctora, presente. Muy bien.
No falte más. Parina Gracias. Nimar. Doctora. Parima, muy bien. Nombres propios se escriben con mayúscula. Su apellido Parina está con minúscula. Va a corregir. Ok. Paqui Nayeli. Presente. Sé que no la veo. Hable más. Paqui. Presente, doctorita. Ahora sí. Ojeda Leija. Un segundo. ¿Dónde está Ojeda? Por favor. Aquí Después. estoy. Presente, doctorita. Ojeda, ¿ya? Nava Elizabeth. Presente, doctora. Buen día. ¿Ya? Nava. Moya Dayana. Moya. Miranda José Luis. Presente, doctora, buen día. Buen día. Mamani Tomás. Mamani no está. Mamani Richard. Doctorita presente, buen día. A él lo conozco. Kikari. Está bien. Mamani Danitza. Presente, doctora. Buen día. Ya. Mamani Noemí. Presente, doctora. Buenos días. Buen día. Ya. Me estaba hablando de 20 millas. 20 millas me estaba hablando, creo. Sierra Alta recién está entrando. Están con falta, chicos. Doctorita estaba. ¿Y cómo que estaba y no dice presente Sierra Alta? Doctorita, buenos días. Sierra Alta. Unos días, dice todavía, ¿verdad? Porque no me ha llamado todavía. No. Ahora se me ha ocurrido llamar la mitad. Después ya se me ocurre llamar la otra mitad. Y así Sierra Alta ya está con retraso. La vía 20 millas. Doctora. Ya, 20 millas. Estén puntuales. Retraso. Por favor. Ya. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué pueden ustedes decirme sobre estos principios? ¿Qué principios conocen? A ver, entre todos los asistentes. Kiruchi, Linet, ¿qué principio conoce? Son 5 los principios. Hábleme de alguno o mencione por lo menos. Kiruchi. ¿De la confección, doctora? Principios de preparación biomecánica es nuestro tema. ¿O quién puede opinar al respecto? Capacidad, retención, y resistencia. Resistencia, doctora. Ya, retención, resistencia. ¿Está bien? Económico. ¿Está bien? Si hablan de todos al mismo extensión, tiempo, no entiendo. Le pregunté a Kiruchi, pero creo que no ha respondido. Otras personas se han dicho retención, resistencia, ¿qué más? Desgaste económico, doctora. Solidez. Perfecto. El primer principio, preservación de estructura dentaria. Sierra Alta, ¿de qué otro principio se puede hablar? ¿Qué? Sierra Alta. Doctorita, solidez estructural. Está bien, está bien. Bien. ¿Pueden ver? Sí, doctora. Ven, ¿no es cierto? Doctora. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Perfecto.
Voy a intentar poner a modo presentación. La vez pasada no nos estaba avanzando, ¿no es cierto? Presentación con diapositivas. Desde la diapositiva actual. ¿Listo? Ahí ven. Doctora. Ya. Bien, muchachos. Entonces, para tener éxito en nuestras coronas o restauraciones unitarias, para que estas duren muchos años en vida de nuestro paciente, en la boca de nuestro paciente, todo depende de nuestro tallado, de cómo tallamos, la calidad de nuestros tallados. Entonces, todos y cada uno de nuestros tallados para cualquier tipo de coronas deben basarse bajo estos 5 principios biomecánicos en nuestra preparación dentaria. Prácticamente el tallado o la preparación dentaria realmente es la fase más importante del tratamiento en prótesis fija. ¿Por qué? Porque si yo no tallo bien, por más excelente que resulte mi corona porque tengo un mecánico capísimo, por más bien logrado, si no permanece en boca, no tiene ningún éxito. Entonces, para que nuestra corona permanezca en boca bien cementado en su lugar y cumpla su función, debemos tallar de manera correcta. Entonces, el tallado o la preparación dentaria es la fase más importante o es lo más vital que hay en prótesis fija. Aparte, ya hemos hablado del empezar con un buen diagnóstico. ¿Recuerda que hemos hablado en la anterior clase? Entonces, los principios se resumen en 3. Los principios biológicos, los principios mecánicos y principios estéticos. Dentro de los principios biológicos está la preservación de estructura dentaria y preservación de periodonto. Los principios mecánicos se refieren a la fricción, es decir, a lo que es retención, resistencia, durabilidad estructural. Principios mecánicos, ¿sí? En cambio, los principios estéticos se refiere a la localización de los márgenes, ¿sí? La preservación del periodonto. Fíjense, acá tengo todos los 5 principios. Preservación de estructura dentaria es un principio biológico. Preservación del periodonto es un principio biológico, ¿sí? En cambio, principio mecánico es la forma de retención y de resistencia y la solidez estructural. Y el principio estético es la integridad marginal, ¿sí? Entonces, vamos a hablar y vamos a desarrollar cada uno de estos principios y espero que realmente atiendan, comprendan y aprendan para aplicar en sus tallados futuros. Los que ya han aprobado, son todos ustedes los que han aprobado la parte práctica. Estos principios, estos mismos principios tienen que aplicar en el tallado para hacer sus puentes. Porque si en fija 1 aprenden a hacer una muy buena corona, en fija 2 es hacer 2 coronas excelentes, con la única diferencia de que una corona a un puente es que en una corona se talla una pieza, en un puente se tallan 2 o más piezas, pero para un puente debemos cuidar del paralelismo de las paredes de ambos pilares, nada más. Entonces, en conclusión, si ustedes tallan correctamente, aprenden fija 1, fija 2 no van a tener problema, es nada más repetir, hacer otra corona, cuidando del paralelismo para tener un solo eje de inserción y sobre todo la definición de los márgenes para asegurar el sellado marginal, que no existe infiltración, tanto en coronas como en puentes, ¿sí? Bien, muchachos, vamos a empezar desarrollando el primer principio. Apaguen sus micrófonos, por favor, estén atentos. Que sería la preservación de estructura dentaria. Realmente, en todos los tallados debemos cumplir este principio. Debemos saber preservar nuestra estructura dentaria. Es decir, que no debemos desgastar de manera innecesaria y tajar un diente así como en este lateral, por ejemplo. No, lo que debemos hacer es es tallar respetando la morfología del diente que estamos tallando, respetando los diferentes. ¿Por qué? Si un diente es desgastado con mucha inclinación como este lateral acá,
prácticamente es un sacrificio desnecesario para lo que es la retención y la resistencia. Si un diente se taja como una punta de lápiz, como ven acá, y a veces tallan más punta de lápiz, retiran todo lo que es retención y resistencia. Y la corona, por más bien lograda, no permanece en su lugar, entonces no cumple ninguna función. Tanto, debemos saber preservar estructura dentaria para cuidar, por ejemplo, la vitalidad si se trata de una pieza vital. Si se trata de una pieza desvitalizada, debemos cuidar la resistencia de esta, porque si tajamos un diente desvitalizado, digamos, imagínense un lateral inferior, tajamos como una punta de lápiz, como meter un lápiz a un tajador, va a fracturarse. Entonces debemos siempre tallar con este principio presente, con esta filosofía, preservar estructura dentaria. Solo se debe desgastar lo necesario, ¿sí? Porque si se desgasta de manera excesiva, prácticamente, si se trata de una pieza vital, va a haber hipersensibilidad térmica. ¿Por qué? Porque vamos a aproximarnos mucho a la cámara pulpar y el paciente va a sentir sensibilidad a los cambios térmicos, frío, calor, y eso debemos evitar al máximo, ya que nuestro paciente que llega a la consulta debe sentirse cómodo de principio a fin, ¿sí? Ahora, aparte de causar la hipersensibilidad, también hay disminución o pérdida de lo que es retención y resistencia, o sea, ya no va a haber fricción de nuestra futura corona, ¿sí? Ahora, cuando se trata de una pieza vital y hay hipersensibilidad es porque ya hay inflamación del tejido pulpar. Prácticamente el tejido pulpar se siente irritado y con los cambios térmicos se inflama. Entonces, todo esto es resultado de aproximarnos demasiado a la cámara pulpar. Tanto debemos desgastar preservando estructura dentaria, prácticamente recordando la anatomía o morfología del diente que se está tallando. ¿Por qué? Yo no puedo convertir un primer premolar superior que tiene dos cúspides, la vestibular y la palatina, imagínense una pieza 14. Yo no puedo convertir esta pieza 14 en 13, no puedo convertir en canino, ¿no es cierto? Debo preservar la forma del diente que estoy trabajando, de la pieza 14, ¿sí? Ahora, lo contrario, si yo por cuidar desgasto muy poco, ocurren dos cosas. Realmente, si desgasto por miedo, desgasto y me quedo casi a nivel de esmalte o menos, prácticamente no protegemos en este caso lo que es esmalte y dentina. Más bien, mi restauración para que no salga sobrecontorneada va a ser delgadita. Y si mi restauración, mi corona es muy delgada, va a fracturarse. Entonces, en conclusión, ningún extremo es bueno. Ni desgastar mucho, ni desgastar demasiado poco. En conclusión, es mejor desgastar poco a desgastar más. No les mareo. Entonces, para preservar la estructura dentaria existen algunos principios que debemos cumplir. Por ejemplo, antes se usaba con más frecuencia, en lugar de tallar una metal cerámica, yo podía tallar una 4/5, preservando la cara vestibular, o sea, se tallaban coronas parciales. Pero hoy por hoy, estas coronas están llegando ya a proscribirse, es decir, ya están proscritas, fuera de mercado, casi ya no se hace, ¿sí? Luego, ¿cómo se preserva la estructura dentaria? No dando demasiada conicidad, porque si damos mucha conicidad, perdemos lo que es retención-resistencia y tingimos la cámara pulpar si se trata de una pieza vital o llegamos a fracturar si se trata de una pieza desvitalizada. Otra manera de preservar es reduciendo la cara oclusal, siguiendo la morfología o la anatomía de la pieza que estoy trabajando. Si es una pieza, un molar inferior, vamos a tener 3 cúspides en vestibular, 2 en lingual. Si es un superior, 2 en vestibular, 2 en palatín, ¿sí? Siguiendo la forma de la cara oclusal del diente que estoy trabajando, ¿sí? Y un desgaste uniforme. Entonces, el primer principio se refiere a la preservación de estructura dentaria. Para finalizar, les aclaro, debo desgastar respetando la forma del diente que estoy trabajando.
Debo desgastar solo lo necesario, retirar la estructura dentaria, solo lo necesario para dar espacio a la corona, al material de la corona que estoy trabajando. Por ejemplo, si es una metálica, es la corona que menos desgaste requiere. Con 0,5 milímetros ya he dado espacio al metal. Si es una circonio cerca, 1,5 en las caras, ¿no? Entonces, debo desgastar solo lo necesario para dar espacio al material del que va a estar constituida mi futura corona. ¿Ok? No debo desgastar mucho ni demasiado poco, porque algunos, por temor, sus primeros tallados desgastan tan mínimo que ya también sale muy sobrecontorneada la corona. O lo contrario, si no queremos que mi corona sea gorda, sobrecontorneada, pues tan delgadita mi corona que llega a fracturarse mi prótesis, ¿no? Entonces debo desgastar lo necesario respetando la forma, los planos, la cara oclusal de la pieza que estoy trabajando. ¿Ok? Segundo principio, que es la retención y la resistencia, que llega a ser prácticamente casi lo mismo. Para que una restauración, una corona, cumpla su propósito, prácticamente es importante que permanezca firme en su sitio, pero no por el material cementante, sino por la fricción mecánica que logro cuando se talla por planos. Es decir, de mitad, yo divido de manera imaginaria mi diente, de mitad para cervical lo más paralelo posible y de mitad oclusal con ligera inclinación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Si yo no tallo respetando estos planos, por un lado, voy a tingir la cámara pulpar, por otro lado, voy a retirar este segundo principio, lo que es la retención y la resistencia. ¿Por qué? Si la restauración, o sea, mi corona, no permanece firme en su sitio, fijado en su sitio, no va a cumplir ningún requisito, ni biológico, ni funcional, ni estético. Una corona que no permanece, no se queda en su sitio bien cementada, ¿quién va a cumplir? Nada, en absoluto. Va a sonreír mi paciente y se le va a caer. Entonces, debemos cuidar de este segundo principio, siempre respetando la forma, tallando por planos. ¿Por qué? La capacidad de retención y de resistencia debe ser tan grande de la corona para justamente contrarrestar a las fuerzas de diversas direcciones a las que va a ser sometida. Por ejemplo, yo cemento una corona metal cerámica. Esa corona, mi paciente mastica un chicle, va a estar sometida a fuerzas de dislocación, fuerzas en diferentes direcciones durante su función. Entonces, mi corona debe permanecer firme en su sitio y debo lograr fricción de mi corona en mi muñón tallado. ¿Cómo logro? Respetando forma, tallando por planos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa o qué es el concepto de retención? No es otra cosa que la capacidad de mi tallado o de mi preparación que impida la remoción de mi futura restauración. Es decir, la retención evita la salida de mi corona o de la restauración a lo largo de su eje. Por tanto, ¿qué es lo que impide? Es mi tallado, no es el material cementante, chicos. El cemento, por más bueno que sea, un tiempo puede durar, pero si no hay fricción mecánica, se sale la corona, ¿sí? Y muchas causas de fracaso. La causa de fracaso más frecuente es justamente que la corona se llega a retirar, se sale. Entonces, es porque mi tallado es malo, ¿sí? Entonces, quien da la forma del tallado son mis manos, soy yo como operador. Entonces, la forma geométrica de la preparación realmente es uno de los factores más importantes que está bajo el control del operador. Mis manos, o sea, yo hago que mi tallado tenga esta forma. Bisel de cúspide funcional, planos, anatomía oclusal, etc. Pero porque si yo quiero y convierto en un dado, mi primer molar superior, convierto pues en un dado, en mis manos están, ¿no es cierto? A esto se refiere. Entonces, todo depende de la forma, de los planos, de que yo respete la morfología del diente, va a depender la permanencia o no de mi futura corona.
porque de lo contrario no va a quedar cementada. Un tiempo el cemento va a hacer su acción, pero después se va a desprender la corona. En otras palabras, la retención de mi futura corona está dada por la fricción mecánica que va a existir entre el muñón tallado y la corona, sea metálica, jacket, etc. Ahora, todos los cementos que sirven para la cementación son el cemento fosfato, el cemento ionómero, el cemento dual para los provisorios, el dual es para resinosos, cemento resinoso dual para coronas estéticas, o el cemento, el dical, que es, sí, el Temple Bond no tiene eugenol y eso sirve, es un cemento bien frágil, que sirve para cementar restauraciones provisionales, un tiempito nada más, ¿no? Pero en general, muchachos, todos los materiales de cementación que se usan en prótesis fija tienen alta resistencia a la compresión. Compresión es cuando yo mastico. A ver, todos ustedes donde están en sus casas frente a su pantalla, mastiquen un pedazo de pan, un pedazo de manzana. Eso se llama compresión. En cambio, todos los cementos tienen baja resistencia a la tensión. Tensión es fuerza en sentido contrario. El extractor de corona lo que hace son fuerzas de tensión, es decir, fuerzas que se dirigen a lo largo del eje del diente. Fuerzas de torsión son fuerzas paralelas. Torsión y compresión, una combinación de ambas. Fuerzas de compresión son fuerzas dirigidas al eje del diente. O sea que cuando masticamos un pedazo de carne, un pedazo de pan, hacemos fuerzas de compresión y todos los materiales de cementación en fija tienen alta resistencia a la compresión. No se fracturan, no se cizallan, no existe una microfractura en esa película de cemento que llega a formarse entre el muñón tallado, entre el diente y la corona. ¿Por qué? Porque todos estos materiales tienen alta resistencia a la compresión, pero todos ellos tienen baja resistencia a la tensión. Tensión son fuerzas en sentido contrario. Lo que hace un extractor de corona hace fuerza de tensión. Por eso es que cuando usamos este aparatito, 2, 3 golpecitos máximo, se sale la corona, ¿no es cierto? Porque los cementos no tienen alta resistencia a la tensión. Ahora, la rugosidad de la superficie. ¿Cómo es que los cementos, este es un barrido microscópico, lo que tienen al fondo, de una superficie de diente tallado. Entonces, lo que hace el cemento es introducirse a estas micro irregularidades que existen cuando nosotros tallamos y no pulimos, hay estas superficies irregulares, que el cemento hace que se introduzca estas irregularidades microscópicas y se adhiera, porque también hace una traba mecánica el material cementante. Entonces, ¿qué se dice? Por norma, todo diente tallado debe ser pulido, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Lo correcto es pulir todos nuestros dientes tallados. Entonces, cuanto más pulido está, hay menos superficies irregulares. Bueno, hay más fidelidad en mi impresión y hay más aproximación, les puedo decir, entre las dos superficies internas de la corona, de la prótesis y de mi diente. Pero, ¿qué se dice? Que todo diente tallado debe ser pulido como último paso. Pero existen situaciones en las que mi diente ya viene tallado. Llegan los pacientes, se ha salido mi corona. ¿Por qué creen que se ha salido? Porque no hay retención, no ha habido fricción mecánica. Entonces, para yo mejorar ese tallado y rehacer ese trabajo que ha fracasado, entonces yo no pulo, porque estoy frente a un muñón corto. Yo no pulo, pero sí más bien cuido lo más que puedo el paralelismo de mis paredes. Si el plano oclusal me permite elevarlo con resinas, aumento el tamaño de aquel muñón que ha fracasado y no pulo. Entonces, normalmente todo diente tallado debe ser pulido cuando tiene un tamaño adecuado. Se puede pulir sin cuidado, pero cuando estamos frente a tallados, ya vienen algunos pacientes ya tallados, están muy cónicos o muy cortos, en ese caso evito el pulido. Porque si yo no pulo y hago un barrido electrónico, con un microscopio electrónico,
queda así de irregular esas superficies no pulidas y lo que hace el material cementante es introducirse a estas irregularidades y hacer una traba, ¿sí? ¿Qué dice Jorgensen? Jorgensen afirma que el grado de conicidad aumenta cuando disminuye, ¿cómo dice? Que afirma que la retención disminuye cuando aumenta la conicidad. Es decir, que cuanto más paralelas mis paredes, la retención es mayor. Pero cuanto más cónico se hace mi tallado, la retención es menor. El grado de conicidad aumenta, por tanto, disminuye la retención. Si el paralelismo de las paredes es perfecto, hay mucha retención. Entonces, a mayor conicidad, menor retención. Esto no es ciencia, solo ubíquense. El preparo o el tallado más retentivo es aquel que tiene paredes paralelas. Por tanto, en todos sus tallados, chicos, lo primero que tienen que cuidar es el paralelismo de las paredes proximales en mesial y en distal, ¿sí? Si buscan un buen paralelismo, definen margen y ya con el pulido es que encuentran la ligera conicidad. Prácticamente, que teóricamente dicen, debe tener una conicidad de 3 grados a cada lado. Pero no tenemos un compás graduador en los ojos. Entonces, yo pulo y un poquito inclino de la mitad a oclusal a 45 grados. Pero de la mitad a cervical, lo más paralelo posible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estén tallando para cualquier corona, primero siempre busquen paredes paralelas. Luego, ya al pulir, buscan la ligera conicidad o convergencia hacia oclusal o incisal, dependiendo de la pieza que están trabajando. Esto para cualquier tipo de corona, es decir, pueden ser jacket, pueden ser biner, circonio cerámica, etc. Ustedes siempre primero busquen paralelismo. Ya para pulir, la ligera conicidad, ¿ok? Así aseguran la fricción y la retención de su futura corona. Ahora, ¿qué nos habla sobre la superficie del área? Realmente siempre debemos evitar preparos o tallados muy cónicos porque no vamos a lograr obtener una fricción o retención efectiva. Entonces, cuanto mayor sea la superficie de preparo, por ejemplo, una pieza 16, va a ser más retentivo que una pieza 31, ¿no es cierto? Porque tiene más diámetro la 16, tiene más volumen. Pero a veces ya vienen los pacientes con muñones cortos ya tallados. En ese caso ya es muy cónico, ya está tallado y está muy bajo. Entonces, ¿qué hago para yo mejorar y que no vuelva a fracasar mi corona? Cualquier trabajo que se rehace, muchachos, se debe detectar o determinar cuál ha sido la causa de fracaso. ¿Por qué se ha salido aquella corona? Ya les digo, la causa más común de fracaso es la falta de retención. Pero si ya viene mi paciente con un muñón bajito, cortito, bien cónico, entonces, ¿qué hago para asegurar? Si me da espacio en oclusal o en incisal, yo aumento con resinas, hago unos surquitos y aumento. Luego, puedo aumentar y encontrar también más paralelismo en mesial y en distal, a base de resinas. Luego puedo crear surcos únicos o múltiples que sean paralelos entre sí y paralelos al eje mayor de la pieza. Puedo hacer un acabado subgingival que voy a alargar 0,5 milímetros hasta 0,7 o 1 milímetro el tamaño de mi muñón entrando bajo la encía. Y no voy a pulir. Son maneras de asegurar una mejor fricción a mi nueva corona, para que no se vuelva a salir y yo no me vuelva a equivocar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué existe respecto al alto y al ancho? Prácticamente, cuanto más alto es mi preparo, es mayor mi retención. ¿Por qué? Porque tiene más superficie de fricción. En cambio, si mi preparo es bajito, o sea, es cortito, bajo, chato, entonces mi retención es menor. Lo mismo ocurre con el diámetro o el ancho. Les decía, una pieza 16 o 26 tiene un diámetro mayor que una pieza 31 o 41.
Entonces, quien va a tener más retención es la 16 porque tiene un diámetro mayor que esta 31 o 41 porque es delgadita, ¿no es cierto? Entonces, todo eso uno debe aplicar, fijarse qué diente está trabajando, ¿no es cierto? Ahora, la conicidad permisible de una preparación va a estar en directa proporción a lo que es la relación de alto y ancho. ¿Qué significa? En otras palabras, se los traduzco este pensamiento. Cuando mi diente es alto y ancho, por ejemplo, un canino, una pieza 13 es el diente más largo, relativamente de buen diámetro, un canino poderoso. Va a tener muy buena retención y muy buena fricción, siempre y cuando yo respete la forma del canino y talle por planos. Debemos tallar de mitad a cervical lo más paralelo y de mitad a incisal a 45 grados. Qué distinto es trabajar, ya les digo, en una pieza 32 a un canino. Marcada diferencia, ¿no es cierto? El canino es más largo y más ancho que la pieza 32. Entonces, la conicidad que yo voy a encontrar en aquel canino, tengo diente, tengo estructura dentaria, voy a buscar esos 6 grados, 3 grados mesial, 3 grados distal. O sea, voy a lograr tengo más estructura dentaria para conseguir una mejor conicidad. En cambio, en la 32, como ya es delgado, es fino, es más corto, voy a casi no hacer conicidad, ligeramente, apenas, ligeramente, porque no tengo mucha estructura dentaria en la pieza 32, no así como en el canino o en una pieza 16. ¿Me dejo entender? A esto se refiere lo que nos indica. La conicidad permisible de una preparación está directamente proporcional a la relación de alto y ancho. Cuanto más alto y ancho mi diente, puedo conseguir mejor conicidad. Pero cuanto más bajo y delgado mi diente, mejor si no busco conicidad, en otras palabras. ¿Ok? ¿Estamos bien, chicos? ¿Me están entendiendo? Sí, doctorita. Ya Sí, está doctora. claro, ¿no? Cualquier cosa, anoten para al final del tema aclararles. Para mí es bien importante este tema, chicos. Atiendan, por favor. Ahora, ¿qué es la resistencia? Es la capacidad de mi tallado, o sea, de mi preparación, para impedir el dislocamiento de mi restauración bajo fuerzas en dirección apical, oblicua o horizontal. Es decir, la resistencia es lo que impide que se caiga mi corona, que se disloque mi corona. Esa es la resistencia. En otras palabras, la resistencia previene el dislocamiento, previene que se caiga mi corona o impide el desalojo de mi restauración cuando está sometida a fuerzas en diferentes direcciones, sea una fuerza apical, oblicua, horizontal. Cuando masticamos un pedazo de carne, cuando vamos a comer un charque, hacemos todas estas fuerzas en diferentes direcciones. Si mi corona está con buena retención, con buena resistencia, no se sale de su lugar. Pero si mi corona está con un muñón que he tallado como una punta de lápiz, ni el mejor cemento va a ser, junto con el charque me voy a comer mi corona. Bien, ahora, existe un factor importante que hay que considerar, que es un factor predominante para que se disloque, para que se caiga mi corona. ¿Cuál es? Es el factor de la acción de alavanca y la resistencia. ¿Qué nos dice acá? Observen esta flecha roja. Cuando mi corona está bien justita, o sea, se apoya en mi diente tallado, sello bien márgenes, cuando hago masticación, hago la acción de alavanca, prácticamente es mínimo, no tiende a salirse mi corona. Cuando la línea de acción de fuerzas pasa dentro de los márgenes cervicales de una restauración, no hay producción secundaria de dislocamiento. O sea, cuanto más justita es mi corona, prácticamente difícilmente se va a dislocar. Pero si mi corona es un casco así de grande, porque a veces me traen así flojos, grandes, como un casco, ¿qué ocurre con esas coronas? La línea de acción de fuerzas pasa por fuera de los márgenes, no es como esto, que dentro del margen, sino pasa por fuera. Entonces, se produce una inclinación de mi corona, prácticamente las fuerzas de dislocamiento son mayores. Por eso es que toda corona debe encontrar
apretarse, ajustarse, debe encontrar fricción con mi muñón tallado. Cuanto más fricción encuentra, hay más resistencia al dislocamiento. No se cae fácilmente mi corona, ¿comprenden? Entonces la fuerza de alabanca va a ser justo, no va a dislocar. En cambio, si mi corona es ancha, como un casco de grande, prácticamente puede salirse mi corona, ¿sí? ¿Qué respecto a la altura de la preparación y la resistencia? Eso se sabe. Cuanto más alta mi corona, lo mismo que en retención, es casi lo mismo, les decía. Cuanto más alta es mi corona, la resistencia es mayor al dislocamiento. Cuanto más bajo, el área de resistencia también disminuye, ¿sí? Aquí existe un ejemplo que mis estudiantes saben. Cuando tengo dos coronas talladas y del mismo tamaño, digamos la 16 y la 26, pero a la 16 le coloco una corona alta y a la 26 exacto, o sea, no alta, como corresponde. ¿Cuál fracasa más? La 16. Entonces, siempre nuestras coronas tienen que ser justas en altura, en diámetro y tienen que encontrar fricción en nuestros muñones tallados, ¿ok? Lo mismo, cuanto más ancho mi preparo, la resistencia es mejor. En cambio, si mi preparo es más angosto y corto, la resistencia al dislocamiento es menor, se va a caer, ¿sí? Por eso es que todo observen el diente que van a tallar, si se trata de un molar, si se trata de una pieza anterior o una pieza posterior, por ejemplo, entre la 11 y la 12. La 11 es más ancha, tiene más diámetro que la 12. El largo también son milímetros más largos que la 12, ¿no es cierto? Eso nos dice la anatomía dental. Entonces, observen el diente que están trabajando para no convertirlo, digamos, esta pieza 11 en una 12, no pueden convertir, ¿sí? O, digamos, un canino convertir en un central, no pueden convertir, porque van a perder lo que es retención y resistencia. ¿Qué indica? A mayor conicidad, menor resistencia. Lo mismo, a mayor grado de conicidad, disminuye el área de resistencia al dislocamiento. O sea, que cuanto más cónico es mi preparo, menor es la resistencia al dislocamiento. Más cónico mi preparo, mi corona se cae con más facilidad. Más paralelas mis paredes, mi corona tiene mejor resistencia al dislocamiento. No se cae con tanta facilidad, ¿ok? ¿Estamos bien? Nos falta nuestro tercer principio. Voy a ir a traerme un poquito de agua para beber. He hablado mucho. Espérenme un segundo. Bien. Entonces, nuestro primer principio entendido, preservación de estructura dentaria. El segundo principio, que es forma de retención y de resistencia. ¿Han entendido? El tercer principio se refiere a la durabilidad estructural, es decir, cuánto puede durar nuestra corona, dependiendo de muchos factores, sobre todo del espesor o del grosor de mi restauración, ¿no? Entonces, cuando se trata de restauraciones fundidas, sea metálica, víner, todo con metal, prácticamente deben ser bien resistentes. Cualquier metal, por ejemplo, hacer una corona metálica, tiene 0,5 milímetros o 1 milímetro en oclusal o 1,5 en cúspide funcional, debe ser dura, resistente, rígida. No puede perforarse, ¿no es cierto? Porque no puede sufrir deflexión. ¿Por qué? Porque si se mueve por muy delgado que es, o se perfora o fractura la película de material cementante. Entonces, para asegurar la durabilidad de mi estructura, debo trabajar y tallar para que tenga el mismo grosor en todo el largo de la corona. Entonces, debo cuidar en este caso 3 factores. Existen 3 factores: la reducción oclusal, la reducción axial y la previsión para reforzar la estructura. Sabemos bien que para la reducción oclusal prácticamente debe terminar
Miren, esta es la corona. En la reducción, o sea, debe tener el mismo grosor, a eso se refiere. Y para tener un buen grosor en oclusal, siempre en las piezas posteriores, se traten de superiores o inferiores, debemos hacer el bisel de cúspide funcional. Dentro de la reducción oclusal está el bisel de cúspide funcional. ¿Para qué? Para yo proteger esta cúspide que más carga masticatoria recibe, y por un otro lado, para asegurar la durabilidad de mi estructura, ¿sí? El grosor sea uniforme de mi corona, a eso se refiere, durabilidad de mi estructura. ¿Por qué? Porque si yo no hago el bisel de cúspide funcional, fíjense esta flecha, yo no hago a este nivel, justo donde está la flecha, mi corona es más delgada, ¿comprenden? Y si es la cúspide funcional, la que más carga masticatoria absorbe, ocurren dos cosas. O se perfora mi corona o se fractura mi cúspide, mi diente. Entonces, para tener una durabilidad en mi estructura, el grosor debe ser adecuado en mi corona, no así en unas partes más delgadas y otras más gruesas. Entonces, la reducción oclusal debe tener un volumen suficiente para resistir el desgaste del uso durante su función. Entonces, para yo asegurar esto y tener el mismo grosor en todo lo que es mi corona, en la porción coronaria, en la reducción oclusal, debo reducir, por ejemplo, para una metálica, 1.5 en la cúspide funcional, aquí, y 1 milímetro en la no funcional. Ahora, si trabajo con metales, por ejemplo, no nobles, metales más duros, prácticamente puede ser 1 milímetro en la funcional y 0.5 en la no funcional. En las caras libres es 0.5 o 0.7 milímetros, no es más. El metal, por ser metal, ya es resistente, pero no por eso voy a dejar así de delgado. Entonces, siempre, para reforzar y asegurar la durabilidad de mi estructura, de mi corona, debo desgastar y cuidar en la reducción oclusal el bisel de cúspide funcional. ¿Sí? Siempre. ¿Qué ocurre si no cuido esto? O se perfora mi corona o se fractura mi diente, ¿ok? Entonces, y para las coronas de metal cerámica se aumentan 0.5 milímetros. Es decir, si en la metálica era 1 milímetro en la no funcional y 1.5 en la funcional, para la metal cerámica hago 1.5 en la no funcional y 2 milímetros en la funcional. O sea, aumento 0.5 milímetros más de espesor para que mi corona sea uniforme, ¿sí? Sabemos bien que jamás debemos olvidarnos de hacer el bisel de cúspide funcional en el primer paso. Cuando hacemos la reducción oclusal, se trate de una pieza superior o inferior, hacemos la reducción, o sea, hacemos nuestros surcos guías, retiramos, pónganse una Wiener igual, es como una metálica, 1 milímetro en la no funcional y 1.5 en la funcional. Prácticamente, sabemos bien que las cúspides funcionales en la arcada superior son las cúspides palatinas y en la arcada inferior son las cúspides inferiores, vestibulares, perdón, en la arcada inferior son las cúspides vestibulares. Entonces, siempre debemos aplicar y cuidar de hacer el bisel de cúspide funcional. De esa manera aseguramos la durabilidad estructural y hacer un mismo grosor toda mi corona. Lo mismo en la reducción axial. ¿Cómo aseguro la durabilidad de mi estructura? Debe ser suficiente para que la restauración tenga un grosor y no tenga sobrecontornos. Por ejemplo, A es correcto. Fíjense, es el mismo grosor mi corona en las caras libres, en vestibular, cúspide funcional, cara oclusal y en palatil. Prácticamente es el mismo grosor mi corona. Y lo correcto es esto. Debe tener el mismo grosor, así aseguro la durabilidad de mi estructura y por otro lado, se apoya mi corona en el diente. No hay sobrecontornos. ¿Por qué? Porque si yo desgasto muy poco mi diente, no desgasto por planos, y no quiero que haya sobrecontornos, mi corona es muy delgado. Delgado aquí, aquí se engrosa, aquí otra vez delgado. No, debe ser el mismo grosor, ¿sí? Ahora, si yo no quiero que sea delgado y se me modifique mi corona, entonces yo hago más grueso. Pero ¿qué ocurre? Se hace sobrecontorno.
prácticamente sobresale. ¿Sí? Miren. Y aquí hay acúmulo de restos de alimentos, placa bacteriana, etcétera, y hay problemas gingivo-periodontales. Entonces, debemos desgastar lo necesario, siempre cuidar del bisel de cúspide funcional para tener un grosor uniforme de mi futura corona y que se apoye en mi propio diente, no en la encía, como en este caso, ¿sí? Y de esa manera aseguro la durabilidad estructural. Ahora, si yo quiero reforzar y asegurar mi durabilidad, por ejemplo, en las coronas parciales, esta es una 3/4, hacemos surcos, ¿recuerdan? Esta es una MOD, una ocluso mesiodistal, es una onlay. Hago cajones, cajón mesial, cajón distal y un istmo que une ambos cajones. A nivel de estos cajones y del istmo, el metal es más grueso, entonces refuerzo mi estructura. ¿Me dejo entender? Las coronas parciales se hacen los surcos o rieleras y las canaletas que van a unir los surcos. A ese nivel el metal es más grueso y de esa manera refuerzo mi estructura, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué hora es? ¿Estamos bien o estamos corriendo mucho? Chicos, Está bien, doctora. ya. ¿Qué dice el resto? No se duerman. Sé que está haciendo frío, es lluvioso, pero no es para dormirse. ¿Estamos bien? Nos faltan los dos últimos principios. Bien. Entonces, vamos a ver el cuarto principio, que se refiere a la durabilidad estructural, no, perdón, a la integridad marginal. El tercer principio es durabilidad estructural, que acabamos de avanzar. Ahora el cuarto sería la integridad marginal. Sabemos que todas nuestras coronas, cualquiera sea jacket, vinyl, metal cerámica, circonio cerámica, cualquier corona, tiene que sobrevivir en un medio ambiente biológico como es nuestra cavidad oral, pero siempre bajo humedad. Por tanto, hay humedad en la boca cuando dormimos, comemos, dejamos de comer, estamos caminando o echados o despiertos o dormidos, siempre hay humedad en la boca. Entonces, nuestras coronas tienen que permanecer firmes, tienen que sobrevivir en este medio ambiente biológico. Además, en nuestra boca, de todos, de ustedes, de mí, de cualquiera, hay un zoológico de microorganismos. Entonces, yo para asegurar una integridad marginal y que no hayan filtraciones y que no hayan futuros problemas, debo definir bien mi margen. En todos mis tallados, lo importante es que defina bien el margen cervical o la terminación cervical para que se apoye ahí mi corona y que no haya espacio, porque si no, los microorganismos entran a través de estos espacios y causan caries debajo de las coronas, por un lado. Por otro lado, la encía se inflama. Hay inflamación de encía, hay profundización de surco gingival, que se llama ya la bolsa periodontal, hay supuración de pus. Si sigue el problema, hay reabsorción de hueso y puede moverse el diente, todo por no lograr una integridad marginal correcta. Para yo conseguir una integridad marginal, debo definir bien mis márgenes y así aseguro el sellado marginal. Entonces, existen 3 requisitos básicos para el éxito de una restauración. Deben ser bien justas las coronas para minimizar la película de cemento expuesto. ¿Qué significa esto? Cuanto más fricción haya, la película del cemento, de cualquier cemento que usemos, el ionómero, etcétera, tiene que ser delgado y fino. Cuanto más fina es la película de cemento, ¿qué significa? Que hay más fricción entre muñón, o sea, entre diente y corona. Pero si yo cemento una corona ancha, nada de retención, que se cae, pero cemento. Y digo, bueno, el fosfato va a ser todo. Un tiempo va a ser el fosfato. Si la película del material cementante es muy grueso, prácticamente el medio ambiente húmedo de la cavidad oral va a solubilizar este cemento, lo va a disolver con el tiempo. ¿Y qué va a haber? Como un tubo de ensayo, los microorganismos, ese zoológico que tenemos en boca, van a entrar y salir debajo de nuestra corona. Y va a fracasar porque van a hacer caries a la larga, ¿no es cierto? Por
tanto, deben ser justos los márgenes para minimizar. Cuanto más unido, cuanto más fricción, más justeza. Si yo paso el explorador entre diente y corona, prácticamente tiene que ser continuo. Y no tiene que haber un hombro o que haya espacio, no puede haber, ¿sí? Tiene que ser justo. Así aseguro la integridad de mi margen. Luego, deben tener resistencia suficiente para soportar la masticación. Lógico, mi corona no puede ser tan delgada a nivel de cuello que llegue a causar deflexión. Deflexión es así como doblar una hoja de cuaderno, así como en ondas. Eso es deflexión, chicos. Puede ocurrir eso en los metales. Cuando es muy delgado, ocurre aquello. Por ejemplo, cuando hacen coronitas en los niños, con esas coronitas prefabricadas de aluminio, uno puede bruñir porque son delgaditas, ¿no? Ahora, todos estos márgenes, aparte de tener suficiente resistencia y de que sean justos a nivel del margen cervical, siempre que sea posible, debemos localizar estos márgenes donde yo pueda ver durante mi tallado y mi paciente pueda cepillarse y pueda higienizar durante su función. Pero no en todos los casos es así. Prácticamente, por ejemplo, en el sector anterior, chicos, yo no puedo hacer que ver mi margen y que mi paciente vea y se cepille porque sería un acabado supragingival, pero se tornase antiestética mi restauración. La idea es esa, ¿no? Que esté en lo posible estos márgenes localizados donde nosotros como operadores podamos ver durante el tallado y el paciente pueda cepillarse sin problemas. Entonces, para tener un sellado marginal, entre comillas, casi perfecto, yo debo definir mis márgenes correctamente. Todas las coronas tienen diferentes tipos de acabado marginal o terminación cervical. Si yo defino bien y mi corona nace exactamente de acá, se apoya en este hombro, por ejemplo, únicamente voy a asegurar el sellado marginal. Por tanto, voy a evitar futuras filtraciones y fracaso seguro de mi corona. Cuanto mejor defina mi margen, mi mecánico va a encerar si se va a apoyar mi corona desde aquí y no va a haber filtración, ¿sí? Ahora, existen diferentes tipos de acabados marginales o terminaciones cervicales. Son líneas de terminación cervical donde la corona, depende del material del cual va a estar constituido, se tiene que apoyar ahí. Porque no pueden nuestras coronas apoyarse en la encía, no pueden, porque va a fracasar, ¿ya? Por ejemplo, el hombro es un tipo de acabado marginal de 90 grados. Prácticamente, ¿cómo les digo? Es como un balcón que uno hace, una angulación de 90 grados, como una L. Me da una fresa DTP, diamantada troncocónica de extremo plano. Esto me talla, ¿sí? ¿Para qué casos utilizo este tipo de acabado marginal? Para las coronas jacket de cerámica, porque es una de los tipos de acabado marginal que va a minimizar los sobreesfuerzos. Prácticamente da muy buen resultado porque la cerámica pura, las jacket de cerámica pura, son frágiles. La cerámica es resistente cuando está cementada, pero mientras no está cementado, esa se fractura. Entonces, si yo no tengo dónde se apoye mi corona, no tengo este balcón, este hombrito bien definido, mi corona se va a fracturar. Por eso es que utilizo en esos casos. Ahora, el chamfer suave o bisel me va a dar una fresa torpedo. La fresa torpedo me permite realizar una angulación de 135 grados. La mitad de mi fresa torpedo me define esta angulación de 135 grados, lo que demuestra que con este tipo de angulación hay muy bajo nivel de concentración de sobreesfuerzos. Por eso es que está indicado para todo lo que es material metálico. Por ejemplo, las Wiener por palatino, las metálicas y todas las coronas parciales que son de metal. Yo puedo realizar este tipo de acabado marginal en chamfer suave o bisel que me da mi fresa torpedo. ¿Ok? El hombro biselado es crear mi hombro con una DTP y el bisel hago con una punta de lápiz, incluso puedo hacer, hago mi hombro, es decir,
creo mi hombro con una DTP y luego con una punta de lápiz hago mi bisel. Es el hombro biselado, ¿sí? ¿En qué casos? Ochoa recién se está uniendo al grupo. Ochoa, falta va a tener. ¿En qué casos utilizo este tipo de acabado marginal? En hombro biselado, en las caras vestibulares de las coronas metalcerámicas y en las 4/5 posterior inferior, que casi ya no se hacen las parciales, ¿no? Luego tengo un tipo de acabado marginal que es el chamfer o chaflán profundo. ¿Quién me da? La DTR, es decir, la fresa diamantada troncocónica de extremos redondeado. Me da la DTR, un acabado marginal en chamfer profundo o chaflán, así se llama. Este tipo de acabado marginal ha dado muy buenos resultados, muy buenos resultados. Es el que mejor copia la cera, donde mejor se apoyan las coronas, por ejemplo, metal cerámicas, metaloplásticas, circonio cerámicas, las Wiener por vestibular, se deben acabar en un chamfer profundo chaflán que me da una DTE. Si ustedes llegan a aprender en qué casos trabajan con un tipo de acabado marginal, por ejemplo, este chamfer o chaflán profundo con una DTR, ¿para qué coronas me sirve? Y ustedes trabajan y definen bien su margen, van a tener éxito en sus futuras coronas porque no va a haber filtración. Entonces va a haber más bien un sellado marginal casi perfecto. Por eso es que, una vez más repito, el tipo de acabado marginal en chamfer profundo o chaflán está dado por una DTR, diamantada troncocónica de extremo redondeado, ¿sí? Para metaloplásticas, metalcerámicas y Wiener por vestibular. Bien, el último tipo de acabado marginal, que llega a ser el filo de cuchillo, hago con la punta de alfiler, con la más delgadita. Prácticamente es un tipo de acabado marginal en 0 grados, porque permite un margen agudo de metal. ¿En qué caso se usa? En las fenestradas, en esas coronas como ventanitas de oro, se hace este tipo de acabado marginal. Y también en las piezas muy lingualizadas, en molares que a veces están muy lingualizados. Yo acabo en chamfer, en filo de cuchillo o en 0 grados, para no desgastar mucho el diente, porque si yo quisiera hacer un hombro, por ejemplo, en una pieza muy lingualizada, me tajo la mitad del diente y me aproximo a la cámara pulpar. Entonces, para evitar aquello, yo utilizo este tipo de acabado marginal en 0 grados o en filo de cuchillo que me da una punta de alfiler, solo en las fenestradas y en piezas muy lingualizadas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estamos entrando a nuestro último principio. Yo me he cansado de hablar. Chicos, ¿están escuchándome? Sí, doctorita. Sí, doctorita. Doctora. Todo bien. Ya. Voy a hablar el último principio. Luego vamos a recapitular y voy a hacer una clase interactiva porque les voy a empezar a preguntar para que ustedes me respondan, que hayan entendido, comprendido y sepan responder, ¿ok? El último principio es la preservación del periodonto. También es otro de los principios fundamentales para el éxito de nuestras coronas. Es importante definir el margen, pero no solo definir, sino saber localizar, saber ubicar dónde va a ir mi margen, que puede ser a nivel supragingival, o sea, bien lejos de la encía, a nivel gingival, es decir, el yuxtagingival, o debajo de la encía, o subgingival. Entonces, uno es definición de márgenes, ¿sí? Y otro es la localización de estos márgenes para preservar mi periodonto. Porque si yo acabo en la mitad de mi raíz, yo sigo tallando en la mitad de mi raíz, me entro y saco hueso más, ¿qué éxito voy a tener? De ninguna manera. Entonces, yo puedo localizar mis márgenes bien definidos dependiendo del caso. Acabo supragingivalmente, fíjense, este es mi diente, mi corona. Este es mi diente, mi pieza dentaria. Esta es mi corona. Este es mi hueso. Esta es mi encía marginal libre, ¿sí?
Entonces, si mi corona está lejos de la encía, esta es la cresta gingival, ¿sí? El margen gingival. Si mi corona está lejos de este margen, lejos de la encía, y se apoya en el diente, se habla de un acabado supragingival. Prácticamente se sabe que el acabado supragingival es el que mejor resultado nos da. ¿Por qué? Porque a la encía le gusta apoyarse en el propio diente del paciente. La encía está habituada a apoyarse en el esmalte del diente. Es la encía que no se resiente, que no se enferma, porque se apoya en su superficie de la vida entera, en un esmalte bien pulido, bien higiénico, ¿sí? Entonces, acabo supragingivalmente en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en las coronas metálicas, donde la estética no es importante y no necesito retraer la encía. Luego, este acabado supragingival prácticamente tiene muchos beneficios. No viola el espacio biológico, no se entra hasta aquí. Luego, yo puedo ver mi margen. Si es una metálica, yo voy a acabar en un chamfer suave o bisel que me va a dar una torpedo. Yo veo mi chamfer suave o bisel porque estoy acabando supragingivalmente. Y para tomar impresión no necesito ni retraer la encía, no necesito ni colocar hilo retractor porque estoy supragingivalmente, ¿sí? Ahora, acabo subgingivalmente. Fíjense, mi corona ya está debajo de la encía. Esta es la encía marginal, ¿sí? Y acabo subgingivalmente en ciertos casos, pero subgingivalmente no dentro, así, solo en el surco gingival. No acabo acá adentro. No más de 0,5 hasta 0,7 milímetros dentro del margen gingival. ¿Qué beneficios trae este acabado subgingival? Va a evitar fracturas, evita que haya hipersensibilidad radicular, porque a veces existen encías que se retraen y el cuello está descubierto. A nivel de cuello ya no hay esmalte, solo es dentina. Esa dentina es más delgada, puedo decir, está más cerca de la cámara pulpar, entonces hay sensibilidad a ese nivel. Por tanto, yo puedo acabar subgingivalmente cubriendo ese cuello de diente para evitar sensibilidad, ¿sí? Además, es más estético porque mi corona va a nacer, el perfil de emergencia de mi corona va a nacer debajo de la encía. Es como un diente natural que nace debajo. Por tanto, es muy estético. Por ese mismo principio, yo acabo subgingivalmente en todo el sector anterosuperior donde la estética prima, dependiendo del nivel de sonrisa de mi paciente. Si es una sonrisa alta y expone encía al sonreír, hay sonrisas gingivales, pura encía se ven, ¿no? Sonrisas feas a veces. Entonces, en esos casos debo acabar subgingivalmente para cuidar la estética. Cuando estoy frente a muñones cortos, también acabo subgingivalmente porque aumento esos 0,5 milímetros de larguito que entro dentro del surco gingival, aumento eso de mi muñón. Si mi muñón mide 10 milímetros, más 0,5 o más 0,1, más 1, digamos, 11 milímetros va a medir si yo acabo subgingivalmente. Entonces, conclusión, las restauraciones o las coronas, es ideal que tengan un acabado subgingival siempre y cuando la estética sea muy importante. Entonces, si yo hago una jacket en una pieza 11 o 21, yo debo acabar subgingivalmente y que mi perfil de emergencia, prácticamente mi corona, nazca debajo mi encía. El perfil de emergencia es el contacto de los tejidos duros con la encía, con los tejidos blandos. ¿Cómo nace mi corona? ¿No es cierto? Entonces, cuanto más natural sea mi diente, mi corona, más natural mi sonrisa, va a pasar desapercibido los ojos de un buen operador. Cuando mi corona jacket está bien lograda en forma, en color, en tamaño, etcétera, y tengo un buen perfil de emergencia, nace debajo de mi encía, es una corona bien hecha, parece un diente natural. Entonces,
los márgenes subgingivales nos dan estética, evitan fracturas de mis muñones, evitan sensibilidad cuando hay retracción gingival y sobre todo cuando estoy frente a muñones cortos yo puedo acabar subgingivalmente, ¿sí? Pero no más de 0,5, 0,7 y en el mejor de los casos 1 milímetro. Para eso yo debo palpar, debo medir la profundidad de mi surco gingival, ¿sí? Con mi ¿cómo se llama? Con mi sonda periodontal yo debo medir la profundidad de mi surco. Y finalmente, acabo a nivel yuxta o a nivel gingival, es decir, donde empieza mi encía, acabo justo ese nivel, mi corona también empieza, cuando estoy frente a pacientes, por ejemplo, con problemas gingivoperiodontal. Mejor si yo no toco la encía, porque hay pacientes que se tienen que casar con sus periodoncistas, porque toda la vida por problemas hormonales o por lo que fuera, están siempre enfermas sus encías. Y si yo irrito más aquella encía, haciendo un acabado subgingival, va a sangrar más aquella encía, ¿no es cierto? Entonces, la ubicación a nivel de la cresta gingival, la yuxta gingival o a nivel gingival es adecuada, siempre y cuando esté indicado. Por ejemplo, en piezas posteriores donde la estética no. Por ejemplo, una pieza 17, mi sonrisa no va hasta la 17, ¿no ve? Entonces, yo acabo a nivel gingival. Prácticamente no causa daño a nivel de la encía porque a este nivel existe un epitelio queratinizado. Entonces, puedo acabar de premolar para arriba, para atrás, yo puedo acabar a nivel yuxtagingival o a nivel gingival, ¿sí? Entonces, para concluir, muchachos, esto aprendan. Y los que ya saben, recuerden o repasen. ¿Qué es el espacio o la anchura biológica? Es esto. Es un espacio sagrado, es un espacio inviolable, donde no podemos invadir. El espacio o anchura biológico, clínicamente hablando, empieza desde la cresta gingival hasta la cresta alveolar. Pero el espacio o anchura biológico, histológicamente hablando, empieza desde el fondo de surco hasta la cresta alveolar. ¿Cuánto mide? 2 a 4 milímetros. Algunos libros nos dicen 3 a 5. Me quedo con 2 a 4 milímetros. De aquí a aquí, 2 a 4 milímetros. ¿Cómo está constituido? Por epitelio de unión y tejido conectivo supraalveolar. ¿Sí? Este es el espacio sagrado, biológico, inviolable. Cuando nosotros acabamos subgingivalmente, les he dicho, dentro del surco gingival, esta es la encía marginal libre. Este es el surco gingival. Yo puedo acabar a este nivel, 0,5, 0,7. En el mejor de los casos, si el surco mide 1 milímetro, yo acabo hasta ahí, hasta 1 milímetro, ocupo, ¿sí? Pero nunca después de 1 milímetro. No puedo hacer 2 o 3 milímetros. ¿Por qué? Porque ya estaría invadiendo este espacio sagrado, este espacio inviolable. Porque si yo invado, prácticamente mi encía se va a enfermar, va a profundizarse mi surco gingival, va a formarse, la profundización del surco se llama bolsa periodontal, ¿no es cierto? Entonces se profundiza, hay formación de bolsa, hay supuración de pus, hay reabsorción de hueso, se va bajando esta mi cresta ósea y se descubre el diente y se ve la raíz de mi pieza dentaria. Entonces, el espacio anchura biológico se extiende desde el fondo de surco hasta la cresta alveolar. Es un espacio sagrado. Si yo decido terminar subgingivalmente, debo quedarme en esta longitud, 0,5, 0,7, pero nunca avanzar más allá, porque más allá es que estoy invadiendo el espacio o la anchura biológica. Para finalizar, el mejor tratamiento solo puede ser obtenido si el material y el diseño de las preparaciones fueran combinadas con las necesidades del paciente. Nunca solo vean su cupo, sino observen las condiciones de aquella
de aquel paciente, vean su calidad de su higiene, vean la cantidad de caries que tiene, la salud de sus encías, la calidad de sus tratamientos endodónticos, el tipo de oclusión de mi paciente, si es hombre o mujer, etcétera. Muchos factores. Entonces, yo debo diseñar una restauración definitiva de acuerdo a las necesidades de mi paciente. Cada caso es un caso. Gracias. Bien, chicos. Ahora puedo verlos. Doctorita, en caso de agrandamientos gingivales, ¿Sí? El alargamiento gingival. Se llama, ¿cómo se llama? La cirugía periodontal, alargamiento de corona. ¿A eso te refieres? Se hace cuando, y síntomas les voy a decir. El espacio, la anchura biológica, chicos, puede ser invadido de dos maneras. Uno, cuando yo invado mecánicamente por mi tallado, yo sigo, mi encía está sangrando, pero yo quiero definir mi chamfer, mi hombro, y no me doy cuenta y estoy definiendo aquí quiero definir. Ya estoy invadiendo el espacio biológico, o sea, puedo invadir mecánicamente durante mi tallado. Y mi encía sangra y sangra y sangra y no puedo ni tomar impresión. O sea, eso es una invasión mecánica que yo he hecho. También el espacio biológico puede ser invadido desde el punto de vista bacteriológico. Es decir, cuando hay placa bacteriana, no se cepilla mi paciente, se inflama mi encía, siempre está sangrante mi encía, está todo inflamado, está siendo invadido el espacio o anchura biológico desde el punto de vista bacteriológico, ¿sí? Bacteriano. Entonces, un espacio sagrado, un espacio o anchura biológico puede ser invadida de dos maneras, desde el punto de vista bacteriológico y desde el punto de vista mecánico, que yo hago durante mi tallado, ¿sí? ¿Y cómo recupero un espacio biológico invadido? Puedo recuperar un espacio biológico invadido también por dos formas. Uno, haciendo la cirugía periodontal, lo que acaba de decirme su paciente, es decir, haciendo el alargamiento de corona. ¿Qué significa el alargamiento de corona? No es otra cosa que la localización, relocalizar mi espacio biológico apicalizándolo. ¿Qué consiste el alargamiento de corona? Es reduciendo un poquito de hueso, milímetros, tú reduces hueso y todo esto retrocede, se va apicalmente. Entonces, si yo recupero mi espacio biológico o anchura biológica invadida a través de una cirugía periodontal, que es el alargamiento de corona, que no es otra cosa que la apicalización del espacio o anchura biológica. Retrocede, reduzco hueso y donde hay hueso hay encía. Entonces, hago mi alargamiento de corona y descubro el cuello de mi diente, ¿sí? Recupero de esa forma, a través de esta cirugía periodontal. Y otra manera de recuperar este espacio o anchura biológico invadido es por fuerzas ortodónticas. Yo coloco un brackets y hago fuerzas de tracción ortodóntica. Entonces yo saco mi diente y recupero mi espacio biológico invadido. ¿Me he dejado entender? sí, doctorita. Saúl creo que hablaba, no sé, por su voz digo, no sé quién Fabián, hablaba. ¿Cómo? ¿Fabián? sí, doctora. Ya. Bien. ¿Qué dudas tiene? ¿Ha quedado claro? Una pregunta sobre el refuerzo de la estructura. ¿Eso me podría aclarar un poco más, por favor? ¿Qué principio? ¿El tercer principio, durabilidad estructural? Ajá, sí, por favor. Ya, la durabilidad estructural se refiere a la rigidez de mi corona, a cuán dura va a estar mi corona, cuán rígida. ¿Cómo voy a lograr esto? Obteniendo el mismo grosor de toda la corona. ¿Cómo logro obtener el mismo grosor? Tallando, respetando la forma. Por ejemplo, si dependiendo del tipo de corona, si es una metal cerámica, yo tengo que tallar en oclusal 1.5 en la cúspide no funcional y 2 en la cúspide funcional, ¿sí? A 45 grados. Y en las caras axiales, o sea, en las caras libres vestibular y palatino, tallo 1.5 para dar espacio tanto al metal como a la cerámica. Entonces mi corona va a ser del mismo grosor.
Entonces, de esa manera voy a asegurar mi durabilidad estructural, que mi corona dure. Porque si el metal de la corona metal cerámica llega a ser muy delgado, menos de 0,2 milímetros, va a ser tan delgado que puede flexionarse, puede sufrir deflexión. Les decía una hoja de papel. Esto puede hacer el metal cuando es muy delgado, ¿sí? Y si el metal sufre deflexión, prácticamente, ¿qué va a acontecer? Va a fracturar mi cerámica que está por encima. Entonces, debo asegurar la durabilidad de mi estructura proporcionando el mismo grosor en mi tallado. Para eso, siempre, si se trata de piezas posteriores, debo tallar el bisel de cúspide funcional, que sería la cúspide palatina en superiores y vestibular en inferiores. ¿Está bien? Otra manera de asegurar la durabilidad estructural, aparte de la cara oclusal y caras libres, si se trata de coronas parciales o de restauraciones intracoronales, como son la onlay, inlay y overlay, debo tallar con cajones, porque a ese nivel de cajones va a copiar mejor y mi metal va a ser más duro y de esa forma aseguro mi durabilidad estructural. ¿Estamos? ¿Está claro? Gracias. ¿Ya? Doctora, al inicio de la clase usted creo que, si no me equivoco, creo que nos dijo o nos aconsejaba que es bueno pulir el muñón, pero después dijo que eh, no tendría esa retención. Es un poquito... Ya, claro. Muñón tallado debe ser pulido. Todos deben ser pulidos. Cuando no pulo, cuando estoy frente a muñones muy cortos, una manera de aumentar retención cuando estoy frente a un muñón corto es no pulir, es hacer un acabado subgingival, alargando, tratando de alargar mi muñón, pero subgingival no más de 0,5, 0,7 para no invadir el espacio biológico. Debo paralelizar mis paredes. Si tengo espacio en oclusal, debo aumentar con resina y debo crear surcos, confeccionar surcos únicos o dobles surcos, pero deben ser paralelos entre sí, paralelos al eje mayor del diente. Y si el caso amerita y tengo una amalgama antigua por oclusal, yo hago un cajón por oclusal y son formas de aumentar retención y obtener más fricción de mi futura corona. Y de esa manera aumento o aseguro la retención frente a un muñón corto. ¿He aclarado su pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya, Fabián. Bien, voy a llamar Doctorita, Sí, yo Guagam. Muñones cortos y que tenemos que tallar a nivel gingival, ¿verdad? En caso de que sea corto, también podemos aumentarle resina. ¿Cuál sería más conveniente? ¿Tener que aumentar la resina o tallar a nivel gingival? Las dos cosas. Si yo tengo espacio en oclusal, yo aumento resina y aumento el tallado de mi muñón. Y también hago un acabado subgingival. Pero si no tengo nada para aumentar en oclusal porque el antagonista ya está aquí y no tengo más espacio, acabo subgingivalmente, pero no invadiendo el espacio biológico. Cuando se habla de un acabado subgingival, es solo a nivel del surco gingival. Es decir, 0,5, 0,7, en el mejor de los casos 1 milímetro, no más. Porque del fondo de surco a la cresta alveolar, ese es el espacio biológico. ¿Sí? Ya, doctora, gracias. Guagama, ¿está bien? Bien. ¿Puedo llamar lista a la primera parte? Aguilar. Esperen, se me va a... Estoy cargando. Ya me he estado sin batería. ¿Cómo? Dime. Aguilar está. Andrade. Andrade Jazmín, buenos días, doctorita presente. Andrade Jazmín. No tengo yo Andrade Jazmín. Andrade Nicole. Presente, doctorita. Ya. Andrade Wendy. Sí, Yasmín. doctora, sí. Ahora sí. Arévalo Jocelyn. Presente, doctora. Arévalo, muy bien. Lo veo. Arias Silvia.
Presente, doctora. Ya. Aris Pelicet. Presente, doctora. Ya. Ayala Laura. Presente, doctora. Ya. Vascope Betsaida. Presente, doctora. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vascope, a ver, habla más. Aquí. Habla más claro. Te voy a identificar. Presente. Allá. Estás durmiendo. Presente. Estás creo bajo No, tu no, cama. doctora, no, no, no. No. Camacho Gilmari. Buenos días, presente, doctora. Ya. Cayola Melvin. Buenos días, Cayoja. doctora. Ya. Choque Alvarado. Álvaro. Presente, doctora. Ya. Choque Vilca Dora. Claure Noemí. Coca Gerardo. ¿Dónde estás hablando? Doctora. Coca. Te escucho, pero no te veo. Habla más claro para que te identifique. Hola. Coca. ¿Dónde estás? Colque Hilda. Colque. No hay. Corani Ofelia. Presente, doctora, buenos días. Muy bien. Córdoba Miller. Presente, doctora. Ya. Cruz Darlín. Doctora. Cruz. Sí, doctora, presente. Ya. Cruz José. Presente, doctora, buenos días. Día. Cuevas Dayana. Presente, doctora. Buenos días. ¿Dónde estás, Cuevas? Que no te identifico. Cuevas, habla una vez más. Presente, doctorita. Ya. Cuisa Gretzel. Buenos días, doctora, presente. Ya. Delgado Celina. Buenos presente. A ti te he visto desde un principio has entrado. Díaz Marileia. Marelia. Doctora, buenos Díaz días, Marelia. presente. Encinas Mariana. Buenos días, doctora, presente. Espinosa Mayra. Presente, doctorita. Fabián Gregorio. Presente, doctora, buen día. Buen día. Fernández Fernanda. FF. Fernández Mariela. Presente, doctora. Ya. Guamán Giselle. Guagama. Ah, ya la conozco. Guagama, sí la conozco. Guillén Angélica. Buen día, doctorita, presente. Muy bien. No faltes más. Tienes la primera clase, falta Guillén. Huanca Sí, Melanie. doctorita. Huanca. Guaya Saúl. Presente, doctorita, buenos días. A ti sí te conozco. Iva Rubí. Buen día, doctora, presente. Ya. Lovera Mariel. Buenos días, doctora, presente. Habla más fuerte, Lovera. Quiero verte. Presente, doctora. Ya. Escúchenme. De verdad, la asistencia para mí es importante. Lo que más quiero es que no aprueben este verano por aprobar. Así como me estoy desgañitando para explicarles y que entiendan bien y comprendan y además aprendan para que luego apliquen, voy a exigirles en el examen.
Entonces, estén presentes en las clases porque es muy distinto prestarse apuntes, lo que fuera, que estar presente en una clase. Por un ejemplo, por lo que sea pueden aclarar o alguna duda estoy para absolverles. De verdad, muchachos, así como yo me brindo para enseñarles, exijo también de parte de ustedes y en el examen van a ver. Entonces, quienes están faltando, 3 faltas seguidas, no voy a permitir que entren al parcial. Nuestros parciales ya hemos dicho que va a ser presencial. Nuestras clases, las autoridades me han indicado que puedo hacer virtual. Me han dicho, haz virtual. Muy bien, a mí me encanta dar presencial, pero me han pedido que dé virtual. Pero mis evaluaciones no es copiadera. Eso sí que nunca más como en la pandemia. No hay tal conmigo. Van a vomitar conocimientos, así como se les está transmitiendo con toda la energía, con todas las ganas de que entiendan y aprendan. Quiero que sepan responder en su prueba, en su examen. ¿Está bien? O sea, una vez más les voy a recomendar, no falten a clases, porque no voy a permitir que entren al examen las personas que han faltado 3 faltas seguidas. No voy a permitir. ¿Estamos? Estoy siendo claro. ¿Ok? Bien, chicos, nos vemos el día viernes con nuestra siguiente clase, con nuestro siguiente tema. Son cosas que tienen que saber. La fija 1 solo se les transmite la esencia de la fija 1, lo importante, el cimiento de la prótesis fija, para que fija 2, bajo estos cimientos, ya construyan y fija 3 sean capísimos. Pero si no tienen buen cimiento, ¿cómo van a construir? Se les va a caer, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que exijo la permanencia, la presencia y el interés y voluntad de todos ustedes, porque es para provecho de ustedes, ¿ok? Bien, chicos, buen día, me voy a retirar. Son las 11:30. Hasta luego. Viernes, chicos. Hasta luego.